Padre, te damos gracias en este día por concedernos un día más de vida. Señor, a pesar de nosotros y nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra rebeldía a veces, Señor, o nuestra tibieza, bueno, cualquier cosa que a veces va en contra tuya y tú nos concedes un día más para venir a ti, disfrutarte, disfrutar tu palabra, tener tiempo también de oración. Gracias, Dios de Israel, en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, por este tiempo. Ponemos en ti la palabra, Señor, la clase, que tú nos sigas enseñando y revelando cada vez más, Señor, que nosotros haya cada vez más un grande amor por ti. Tú seas honrado y glorificado en todas las cosas, Padre. Amén. Amén, mis hermanas. Bueno, vamos, y mi hermano, les va a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta es la clase número 10, ¿sí? Y esta es la tercera parte, ¿sí? De lo que estamos estudiando en cuanto a la salvación, la doctrina de la salvación, ¿cierto? Estamos en realidad haciendo como apenas un pincelazo, ¿sí? Pero intentando ver como los puntos más importantes, ¿cierto? Para recordar, la salvación es el proceso de Dios, ¿cierto? En que Él rescata al hombre de una condenación, que es esta condenación eterna, eso es lo que está en juego, ¿sí? Y lo coloca en una posición de recibir bendiciones, incluyendo la vida eterna, ¿cierto? Y qué mayor bendición que ser hechos hijos de Dios, entrar en su familia, ser formados a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios está y Él quiere hacer un proceso con el hombre de salvarlo. ¿Por qué? Porque todo hombre que nace está destituido de la gloria y de la presencia de Dios por causa del pecado. Y por causa de ese pecado que nos lleva a hacer malas obras, el hombre necesita arrepentirse y creer que hay un Dios verdadero y que este Dios verdadero hizo una obra para salvar al hombre de esta condenación eterna. Y entonces veíamos que cuando Dios nos enseña en la Biblia, en la palabra, en cuanto a la salvación, generalmente lo está enseñando como en tres tiempos, ¿sí? En tres fases, en tres etapas, en la cual Dios va restaurando también como las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces veíamos cómo la salvación del pasado era en cuanto a la justificación, ¿cierto? Que ahora somos llamados justos delante de Dios por la obra de Cristo, por la sangre del nuevo pacto. Después de que somos hechos justos delante de Dios, ahora entonces Dios empieza una obra de santificarnos, que fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Ahora cómo Dios empieza a hacer una obra en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestro ser, para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Sí? Y que este proceso, este ocuparnos de nuestra salvación, pues entonces va a tener al final una consecuencia, la cual puede ser positiva, puede ser negativa, por un tiempo ya determinado, ¿sí? Un poco de tiempo, no un tiempo eterno. Y hoy vamos a hablar lo que es la salvación en el tiempo futuro, ¿sí? La salvación que esperamos, ¿sí? La cual completaría este proceso de salvación. Y un versículo los que dice en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué de la ira? Porque sabemos que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Pero cuando el Señor regresa, instantes antes, meses antes o unos años antes de que Él regrese, en el mundo se están derramando las copas de la ira del Apocalipsis, ¿sí? Y estas copas de la ira lo que traen son unos actos de disciplina y de castigo para la humanidad, del cual el Señor va también a salvar, a librar a los que son su pueblo. Entonces, en resumen, ¿cierto? Para ir recordando, la salvación en pasado es la llamada a la justificación, en presente la santificación. Y en futuro, ahora lo que sigue, lo que haría
falta en nuestro ser sería la glorificación, ¿cierto? Una glorificación que llega ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús regresa, que entonces es lo que vamos a ver hoy. Entonces, solamente para recordar, sí, en cuanto a la clase pasada, pues entonces vimos que hay unos juicios y bueno, y reuniendo con las clases anteriores, ¿cierto? Dios va a hacer un juicio a todo ser humano. Ese juicio, la primera parte es por la iglesia, por la familia, ¿sí? Porque Él empieza primero por su familia, en el cual cada uno de nosotros va a estar, que sabemos que es el tribunal de Cristo, donde nuestro Dios, como nuestro Padre, entonces nos va a juzgar por qué tan buenos hijos fuimos. El Señor Jesús, como nuestro Rey, nos va a juzgar por qué tan buenos siervos fuimos. El Señor, como nuestro Maestro, nos va a juzgar por qué tan buenos discípulos. Y la idea de este juicio, lo que el Señor quiere es claramente que salgamos ¿qué? Vencedores. Por eso la palabra dice que algunos van a ser vencedores y si algunos son vencedores, habrán otros que no serán vencedores. La palabra dice que algunos recibirán coronas y le advierte a otros y les dice para que ninguno tome tu corona, ¿cierto? Algunos les dice para que reciban su galardón completo, como él dice aquí, yo vengo y mi galardón conmigo. Entonces también el tribunal de Cristo, algunos van a recibir su galardón completo y otros no van a recibir su galardón completo. Como dice la palabra, sufrirán pérdida. Y también entonces la causa, ¿sí? Para los que vencen, pues van a entrar al milenio, van a reinar, ¿sí? Sobre 5, sobre 10, bueno, lo que el Señor tenga preparado en su gloria. Y otros, los que fueron indisciplinados, pecadores, los que no se sujetaron a en obediencia al Señor, a su voluntad, pues la palabra dice que ellos van a tener que pagar un pago o un castigo temporal, que es bien importante para no confundirlo entonces con que la salvación se pierde y se va a ir a la condenación eterna, no. Siempre que se habla del alma, de la disciplina del alma, se está hablando, ¿sí? De un castigo temporal, sí, de un pago temporal, como dice la palabra, hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, dice que pues a algunos entonces les va a tocar ser salvos por fuego, ¿cierto? Y tendrán parte de la ajena o estarán un tiempo en las tinieblas de afuera y tendrán un tiempo, ¿sí? De lloro y crujir de dientes, ¿cierto? Un tiempo temporal. Y habrá otro juicio, un juicio ya también, que será entonces para el segundo grupo, que son aquellas personas que no creen. Sí, cierto que será el juicio de las naciones y el juicio del trono blanco, donde a estas personas se les juzga por dos cosas. La primera, por la fe que tuvieron, que en este caso pues sería nula porque no creyeron, no tuvieron fe en el Hijo del Hombre, en el Señor Jesús. Y al no tener fe, pues generalmente y claramente pues no pueden recibir el Espíritu Santo, no pueden hacer buenas obras santificadas que bendicen a Dios. No pueden hacer obras en Cristo, obras en el Espíritu Santo. Y generalmente este grupo de personas y sus obras son malas y perversas. Entonces, a este grupo que no está inscrito en el libro de la vida, sus nombres no están ahí. Entonces, ellos sí, la palabra, mucho más claro también, ellos sí dicen que van a qué? A una condenación eterna. ¿Sí? Donde serán lanzados en la gehenna de fuego y luego al lago, ¿sí? De azufre, donde estarán allá con Satanás, sus seguidores, ¿sí? Por no creer, por no arrepentirse en el Señor, por sus malas y perversas obras. Pero entonces luego viene otra vez al grupo de los creyentes, a los que se han tomado la salvación y entonces fueron justificados, ¿sí? Para no tener esta condenación eterna y ahora están siendo santificados para tener parte en este reino milenial del Señor aquí en la tierra. Y viene la tercera parte, ¿cierto? Y la tercera parte entonces es lo que se llama la glorificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es la glorificación? Dice, la glorificación es la tercera etapa en el proceso de la salvación del creyente. Que recordemos que nosotros tenemos en nuestro ser, nosotros como seres creados por Dios, como criaturas, podemos decir que tenemos dos grandes partes. Una parte inmaterial, ¿sí? Que
que está conformada por nuestra alma y nuestro espíritu, ¿sí? Y otra parte que es nuestra parte material, que es nuestro cuerpo. Pero un cuerpo que sabemos que está igual que vendido al pecado y está sufriendo las causas del pecado, ¿no? La enfermedad, el envejecimiento, ¿sí? Bueno, todos estos dolores físicos que se generan pues porque el pecado está en nosotros. Entonces la glorificación se va a encargar de esta tercera parte, ¿cierto? Es el toque final de la santificación es la glorificación, que Pablo llama la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también necesita tener una redención, nuestro cuerpo material, así como la ha tenido nuestro espíritu, así como la ha tenido nuestra alma. Entonces, ahora en esta tercera parte es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces dice en Romanos 8:23. Y no solo la creación, porque aún la creación, aún el planeta Tierra, ¿sí? Aún el universo que se ve tan precioso, aún las flores, los ríos que se ven tan hermosos, aún ellos también necesitan una redención. Y no solo la creación, Jiménez, sino, mira, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Mira, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cierto? Esto lo estamos esperando. Pablo dice, lo estamos aguardando. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado, ¿cierto? En ese momento ni siquiera los apóstoles ya tenían un cuerpo glorificado, libre de la muerte, libre de la enfermedad, ¿cierto? Entonces aquí, recordemos, aquí ya hay una promesa, la redención, o sea, la salvación para nuestro cuerpo. Entonces, otros versículos, ¿sí? Bueno, creo que acá me quedó mal la referencia a Romanos 8:23, los dos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, mora en vosotros, ¿cierto? Aquí está el escritor dando este indicativo de que si el Espíritu Santo mora en nosotros y si el Espíritu Santo mora en una persona es porque esa persona verdaderamente creyó. Y esa persona verdaderamente creyó también es porque verdaderamente se ha arrepentido. Entonces, ¿qué dice? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mira, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque nuestro Dios es un Dios vivo y Él también es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios da? Que Él nos levantará también y va a vivificar nuestros cuerpos. Claro, seguramente, pues digamos que le aplicaría aún más a nuestros hermanos creyentes, ¿sí? Que ya partieron con el Señor, ¿sí? Lo que comúnmente decimos que murió, que falleció, ¿sí? Y su cuerpo, pues, está por allá enterrado o lo habrán quemado, no sé cómo haya sido el caso, pero aún esos cuerpos serán vivificados. Que también dice la palabra en Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? Mira, para el día de la redención, ¿cierto? Habrá un día entonces donde seremos completamente pues redimidos de todo este estado de estar en el mundo, de estar bajo el pecado, de estar en la influencia fuerte que tiene el pecado, ¿sí? No solo que tuvo en nuestro espíritu, no solo que tuvo en nuestra alma que nos hace pecar, sino también en nuestro cuerpo, también de eso. Y mira lo precioso, podemos tener la confianza, hermanos, de que somos sellados, ¿sí? Y con eso entonces también podemos tener otro versículo que apoya pues que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es que Dios no te quita el sello, te pone el sello, te quita el sello, te pone el sello. No, porque la salvación fue dada por gracia, por creer. La glorificación es el estado final del creyente. Mira, quién será entonces semejante a Cristo después de su muerte. ¿Sí? Su cuerpo se ha transformado a uno espiritual e incorrupto en un tiempo futuro, así como el Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús estuvo en la tierra
su cuerpo, ¿cierto? También fue creciendo, fue madurando, ¿sí? De ser un bebé a ser un joven adulto, ¿sí? Pero su cuerpo fue masacrado por todo este castigo de los romanos y aún así él murió en la cruz, fue sepultado, pero luego él resucitó. Y cuando resucitó, él tuvo que un cuerpo glorioso. Entonces la palabra también nos enseña que nosotros seremos glorificados a un cuerpo semejante como el Señor. ¿Sí? Y aquí estamos hablando, sí, en cuanto a nuestro cuerpo material. No hay que confundir con esto con falsas doctrinas donde entonces están diciendo que como tendremos un cuerpo semejante al de Él, entonces nosotros seremos un Dios como Él. No, claramente no. Seguiremos siendo criaturas, pero ahora con un cuerpo glorificado como el Señor. Jesús quiso aún desde el inicio, desde el Edén, porque Dios ha querido para el hombre es la vida eterna, y no estar eternamente en una condición de enfermedad, de dolores, de envejecimiento, de muerte, no, claramente no. Entonces vamos a ver algunos versículos que pues fortalecen pues este tema. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y mira lo que dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿cierto? Y no se ha manifestado y se puede aplicar en las dos cosas, en nuestra forma de ser, de amar, de pensar, de vivir, ¿sí? Como era como lo que veíamos la clase pasada, que es lo que la santificación está haciendo en nosotros. Todavía no, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra progresiva. Pero aún así, en el tiempo futuro, aún nuestro cuerpo también no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, o sea, ¿quién? El Señor, o sea, cuando el Señor regrese, ¿sí? Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. ¿Y cómo es el Señor ahorita? Con un cuerpo glorioso, con un cuerpo resucitado, ¿sí? De hecho, con un cuerpo que se apareció en un lugar donde los apóstoles estaban encerrados, ¿sí? Y el Señor resucitó y se apareció en medio de ellos. Un cuerpo físico, pero glorificado. Entonces, aquí más versículos dice, Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, mira. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y claramente esta es una de las esperanzas y de los principios, de los fundamentos de la fe, porque claramente esto nos habla de la resurrección, ¿sí? O si estamos vivos de la transformación de nuestro cuerpo natural a un cuerpo glorioso. Y esta es una esperanza, ¿sí? Que es diferente a lo que tienen otras religiones, donde entonces vas a encarnar, no sé, en algo que tú ni sabes qué es. Pero en cambio nosotros tenemos una esperanza clara, de una gloria clara, y es la gloria de Dios. ¿Sí? Pues tengo por cierto, mira, que las aflicciones del tiempo presente, ¿sí? Que eso es lo que veíamos la vez pasada en la santificación. Para la santificación tenemos que pasar por ciertas pruebas, por ciertas aflicciones, tomar la cruz, que tal vez a veces, claro, no son agradables, a veces son muy duras, son muy pesadas, a veces porque no las merecemos por pecadores y carnales, a veces porque las necesitamos para ser perfectos y para ser más santos, para crecer más a la imagen del Señor, pero son necesarias las aflicciones. Pero ¿qué dice la palabra? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera. ¿Y esta gloria qué va a pasar con esta gloria? Que en nosotros ha de manifestarse. Entonces mira que hay una gloria que en los creyentes, en los hijos de Dios, en los que tienen esta fe, en esta gracia que han recibido, se ha de manifestar una gloria, dice Romanos. Y que dice también Colosenses, cuando Cristo, dice, ¿quién es Cristo? Vuestra vida. ¿Ah?
Por eso sabemos que somos del Señor, que somos creyentes, porque Él se ha vuelto nuestra vida. Que en un verdadero creyente su vida entonces ya no es el mundo y sus glorias, ¿sí? O bueno, o estamos batallando con eso para que el Señor sea la prioridad de nuestra vida. Su obra, su espíritu en nosotros, Él sea nuestra vida. Pero aquí dice la palabra, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Él claramente regrese por segunda vez como león, como rey, ¿qué dice? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, eso no va a ser ahorita, ¿sí? Sí, eso va a ser ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús regrese. Cuando sea el tiempo, el momento de su segunda venida y sea que estemos con Él en los cielos, con nuestros hermanos, ¿sí? O sea que estemos aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces mira que aquí hay dos escenarios, los que están en la tierra en ese momento, que seguramente en ese momento estarán pasando por la gran tribulación, ¿sí? O los hermanos que estén o estemos con el Señor en su presencia esperando su venida, ¿cierto? Entonces, va a haber un punto donde si estemos parte de este segundo grupo, los que están con el Señor, es porque hemos partido de este mundo, hemos muerto, estamos durmiendo, lo que generalmente la palabra llama y durmieron, pero es estar con el Señor, entonces ellos están esperando que la resurrección, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra en cuanto a este tema? Un capítulo bien importante es el de 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? Mira, ¿con qué cuerpo vendrán? Y mira lo que dice la palabra necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces, ¿a qué tipo de muerte se está refiriendo? Pues claramente también a esa muerte que nosotros le hacemos a nuestro yo, a nuestra voluntad, a nuestro propio deseo. ¿En dónde? En el proceso también de la santificación. Y habrán algunos, como dice la palabra, que también gustarán entonces la muerte física. Y luego de esa muerte física, entonces serán vivificados. ¿Sí? Y si estamos aquí en la tierra, pues claramente el Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra de perfección en nosotros. Pero mira que igual en el ser humano existe esta duda. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Sí? ¿O cómo será la resurrección? Que la vez pasada dábamos esa anotación. ¿Sí? De que va a haber una resurrección, pero ¿será que todos vamos a resucitar exactamente iguales o en qué condición? Entonces, en este contexto, en Corintios 15, hablando sobre la muerte, sobre la resurrección, con qué cuerpo vendrán, dice la palabra, ¿sí? Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, ¿cierto? En la palabra, por ejemplo, se nos hablan de los serafines, de los querubines, de principados y potestades, ¿cierto? Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, como el cuerpo de los animales, el cuerpo de los seres humanos, ¿sí? Cuerpos terrenales. Pero mira, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ay, mira que son criaturas, son hijos de Dios, pero son glorias diferentes. ¿Sí? Hay niveles de gloria, entonces hay una diferencia de quién tiene más gloria o quién tiene menos gloria, o qué tipo de glorias para estas criaturas y qué tipo de gloria para estas otras criaturas, ¿cierto? Y otra la de los terrenales, mira, una es la gloria del sol, mira, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra que en gloria. ¿Y qué dice? Bien importante, mira, así también es la resurrección de los muertos. Entonces, mira este ejemplo que está dando, ¿cierto? Hay criaturas que son diferentes, que tienen glorias diferentes, ¿sí? Hace esta analogía con el sol, con la luna, con las estrellas, que cada uno tiene su gloria. Entonces, dice que así también será la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la tierra? Pues dice, mira, se siembra en corrupción. Estamos en un cuerpo corrupto,
Pero aún con este cuerpo corrupto, nosotros estamos intentando no vivir esa vida corrupta, sino esa vida de santificación en el espíritu de buenas obras, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Resucitará en incorrupción. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo ya no será un cuerpo corrupto, un cuerpo que se muere, también un cuerpo que peca, que está vendido al pecado, no. Se siembra en deshonra. Pues claro, ahorita tenemos cierto tipo de deshonra. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de nosotros. Que tenemos esa lucha contra el pecado que a veces nos hace hacer malas obras, malos pensamientos, una mala mirada, una mala respuesta, se nos debilita la fe, ¿cierto? Se siembra en deshonra, pero nosotros estamos aún así en el Señor, en su Espíritu, sembrando cosas para que para estos tesoros celestiales, tesoros espirituales, ¿sí? Pero ¿qué dice? Mira, resucitará ¿en qué? En gloria. ¿En cuán gloria? La gloria de Dios. ¿Cuál gloria? La gloria que se va a manifestar cuando el Señor Jesús venga. ¿Se siembra qué? En debilidad. Claro, estamos en un cuerpo débil, completamente débil. De hecho, cada vez más, entre más edad tenemos, nuestros cuerpos son más débiles, ¿sí? Físicamente, más en el Señor somos fuertes y poderosos. Más aún así, ¿qué dice? Resucitará en qué? En poder. Será un cuerpo diferente. Pero entonces miremos mis hermanos, que así como una es la gloria del sol, de la luna y las estrellas, dice que así también será la resurrección de los muertos. No todos tendrán la misma gloria, porque no todos sembraron diferente, ¿sí? No todos perseveraron de la misma forma. No todos fueron fieles en la misma manera. No todos pagaron el precio en la misma manera. ¿Cierto? Unos podrán tener gloria como el sol, otros gloria como la luna, otros gloria como una estrella. ¿Cierto? Así también es la resurrección de los muertos. ¿Sí? Ahí más adelante dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, en este momento nosotros tenemos la imagen del hombre terrenal, ¿cierto? Tal cual. Pero entonces aquí dice la palabra traeremos, mira, en futuro, ¿no? Traeremos también la imagen del celestial. ¿Y cuál es la imagen del hombre celestial? Cristo, porque Él es la perfección. Porque dice la palabra que Él es el primogénito entre muchos hermanos, ¿cierto? Pero esto digo, hermanos, mira, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, mira, hereda la incorrupción. ¿Ves? Por eso es que esto, mis hermanos, esta gloria solamente es para los hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque son hijos que ellos han abandonado esta vida carnal y pecaminosa y ahora están perseverando con el Espíritu Santo en la santificación, en la edificación, en los fundamentos de Dios, en el edificar de Cristo en nosotros, de Cristo en la iglesia. Y ellos son los que van a ser vencedores y van a heredar, ¿cierto? A heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda incorrupción. Mira, he aquí yo os digo un misterio, y este es un misterio. Este es el versículo más conocido por todos. Dice, no todos dormiremos, ¿cierto? Y en ese momento ellos no sabían cuándo iba a regresar el Señor. Y es verdad, no todos los hermanos van a morir, porque los que estén en los últimos tiempos y sobrevivan, ¿cierto? A la gran tribulación, a la persecución del anticristo, bueno, todo este tema, sí, pues ellos no van a morir. Dice, no todos dormiremos, pero, ¿qué dice? Todos seremos transformados. Hay hermanos que no van a gustar la muerte, sí, pero lo que sí es fijo es que todos seremos transformados. ¿Transformados de qué? Pues bueno, como decía Albert la diapositiva anterior, transformados, ¿sí? A un cuerpo, ¿sí? Que es incorruptible, incorrupción, que está lleno de gloria, que está lleno de poder. En eso seremos transformados. En un momento, dice, mira, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear. ¿Cuándo?
a la final trompeta, ¿cierto? Al final de los tiempos, cuando el Señor Jesús, como viene enseñando la palabra, enseña. Sí, porque se tocará la trompeta, que dice, y los muertos serán que, mira, resucitados como incorruptibles. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que la palabra está hablando, es la esperanza que tenemos. Entonces, nuestros hermanos que están muertos y los que sí durmieron, ellos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles. Y los que estemos en ese momento vivos, ¿qué dice? Seremos ¿qué? Transformados como a un cuerpo también como ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque esto es necesario, que esto corruptible, nuestros miembros, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ves? Aquí está la salvación que perfecciona la santificación, o sea, la glorificación de nuestros cuerpos. Entonces vemos que va a haber una resurrección, va a haber una transformación, una salvación para nuestros cuerpos, ¿sí? Y que habrán unos niveles de gloria. De hecho, en Hebreos también dice, mira, haciendo todo este recuento como de estos vencedores de la fe, en una parte en Hebreos 11:35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mira, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, ¿sí? Y viene hablando de todos estos versículos donde algunos hermanos pagaron el precio, algunos creyentes pagaron estos vituperios por causa del Señor, por causa de la fe, por causa de una vida íntegra conforme a los mandamientos del Señor. ¿Y por qué estas personas hacían esto? Mira, a fin de obtener una mejor resurrección. O sea que uno podría decir, o sea que existe una resurrección que es buena, pero existe una resurrección que es mejor. ¿Y por qué? Porque claro, eso nos aclara un poco cuando nos dice, una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, una es la gloria de las estrellas. ¿Sí? Entonces debemos nosotros no solo ahora tener carga por nuestro proceso de santificación en el que estamos y continuar siendo fiel al Señor, paciente, ¿sí? Para ganar nuestras almas, sino ahora también querer obtener una mejor resurrección. Y como dice también la palabra, dice que algunos hermanos tendrán una entrada grande al reino de los cielos. Pues nosotros también desear tener una entrada grande, gloriosa, ¿sí? Y no una entrada ahí como que, uy, alcanzamos, ¿cierto? Entonces, también, también, como dice aquí este versículo, ¿cierto? Mas nuestra ciudadanía, donde dice, está en los cielos. Porque a veces esto es algo que olvidamos, hermanos, en nuestro caminar. Creemos que la vida o lo que le pasa al mundo, las personas del mundo creen que el hombre es creado solo para vivir 70, 80, 90 años y morir y dejar de existir. No, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar donde está nuestro Creador, donde está nuestro Salvador. Le pertenecemos a Él. Nuestra gloria no es para Colombia, ni para Chile, ni para el país del que seamos, ni de la región que seamos. No. Nosotros somos ahora también del Señor, somos celestiales. Sí, más nuestra ciudadanía está donde en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿cierto? El cuerpo que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Cuerpo que sufre, que tiene dolores, que necesita alimentación, necesita medicina, necesita muchos cuidados, ¿sí? Un cuerpo que está vendido al pecado y nos hace caer en humillaciones a veces por causa del pecado, ¿sí? ¿Para qué? Entonces dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, mira, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ves? Por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo
todas las cosas. ¿Ves? Aunque vamos a tener un cuerpo glorioso semejante al del Señor, aún así nosotros estaremos sujetos al Señor porque Él es el Rey, porque Él es el Dios todopoderoso, ¿sí? Al cual ninguna criatura se le puede comparar en sabiduría, en santidad, en perfección, en poder, ¿cierto? Todas las cosas estarán sujetas a Él. Y ahora también nuestros cuerpos van a ser salvos y estarán sujetos a Él, pero ahora ya unos cuerpos gloriosos, así como nuestra alma también fue tratada y moldeada por medio de la santificación, y así también como nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro ser interior fue también tratado y perdonado en la justificación, ¿cierto? Entonces digamos que esta es la tercera parte que en realidad es muy clara en su momento y va a ser instantánea. Entonces miremos que la justificación fue instantánea cuando nos arrepentimos y creemos verdaderamente. Pero la santificación tiene un proceso largo, ¿sí? El proceso que nos lleva aquí en nuestra vida como creyentes. O sea que seamos personas que creen en el Señor Jesús hoy y mueren mañana, o como seamos personas que vamos a vivir 10, 15, 20, 30, 80 años de fe cristiana, la santificación es un proceso más largo. Pero en cambio, la última parte, la glorificación, también es en un qué, es instantánea. Dice la palabra que es un abrir y cerrar de ojos en su venida, la final trompeta, donde seremos transformados, o los que están muertos resucitarán con este cuerpo glorioso, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, esto era lo relativo a lo que nos hacía falta en cuanto a la salvación, ¿sí? Entonces, esto era lo que tenía por compartirles para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, ¿sí? Y ya con esto digamos que queda culminado, ¿sí? Ya en cuanto a la salvación. La salvación que completa, íntegra, que el Señor nos da. Entonces queda abierto, mis hermanos. Amén, mi Hola, hermanita profe. Isabel. Como siempre, tratando de participar, profe. Amén, Pues gracias. yo hablaba con una persona, bueno, ella me decía que, bueno, había cambiado de lugar, de congregación, como una iglesia donde se fundamentan principalmente en la palabra de Dios, pues hablando más respecto a esas iglesias que de pronto se enfocan más como en charlas motivacionales, como las iglesias grandes que se enfocan como no tanto en la palabra, sino como llenarlo a uno de cierta eh, motivación. Entonces me decía que en la congregación donde está, le habían hecho ver a través de la palabra, pues yo quedé un poco como, bueno, de pronto sí, lógicamente lo comparto porque le hice la palabra, pero no tan plenamente que ella decía que somos hijos de ira. Entonces ella decía que como todo lo que hacíamos mal, de pronto en un tiempo anterior, si una predicación, un compartir a alguien que se había una falla en lo que se había compartido a esas personas, en lo que se había orado por ellas y demás, cada una de esas cosas producía ira a Dios. Entonces prácticamente absolutamente todo lo malo que hacemos produce ira porque hay una parte en la palabra dice que somos hijos de ira. Entonces, pues yo veo más a Dios como lo hizo en mi vida, como sé que es Dios de ira porque la palabra habla de eso, pero lo veo más como un Dios de amor y misericordia infinita. Pero pues no sé, ella me dejó como yo, porque como tan agresivo, Dios no es así, o por lo menos yo no es mi forma de verlo, aunque ella tampoco lo ve así, pero me daba como a recordar todas las cosas que en algún momento aprendimos e hicimos en otras iglesias, quizás a los que estemos congregados en otro momento en otras iglesias, absolutamente todos los errores que cometimos, que replicamos, que nos enseñaron con otros, produjo ira en Dios. Entonces, ¿cómo debíamos entrar en un profundo arrepentimiento por todas esas cosas que habían hecho que Dios se irara? Entonces, no sé si de pronto, profe, bueno, era como un aporte, también pregunta como por qué tan fuerte esta apreciación.
Y ahorita hay 2 preguntitas que anotamos, se las hago en un momento, profe. Sí, amén, tranquila. Bueno, hay que aclarar, sí, bueno, tristemente hoy en día hay muchas iglesias que desafortunadamente se está haciendo más como un coaching cristiano, donde nos prometen o te prometen muchas cosas, ¿sí? Y se aleja un poco, o sea, como que tristemente las añadiduras parecieran más importantes, ¿sí? Que el propio dador de las añadiduras y se enseñan ciertas cosas. Ahora, en realidad, claro, nuestro Dios, pensemos que Él es un padre, ¿no? Bueno, yo no soy padre, pero he tenido hermanas menores y he tenido sobrinitos a los cuales amo y a veces me han causado ira, ¿cierto? Me han causado mal genio, como los que son papás. Pero que en algún momento me hayan causado eso por X o Y cosa no significa que ellos el 100% del tiempo son hijos de la ira o yo los considero hijos de ira, ¿sí? ¿A qué voy? A lo que tú dices, no podemos poner nuestros ojos como no es que yo soy hijo de la ira, no. Al contrario, la palabra dice que somos hijos de la luz. De hecho, la palabra dice, vosotros sois mi especial tesoro. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, en este proceso de santificación a veces fallamos, a veces nos alejamos, nos entristecemos, a veces nuestros pies se llenan de este barro del mundo, ¿cierto? Y como dice la palabra, contristamos al Espíritu. Pero no hay que vernos como hijos de la ira. De hecho, ese versículo lo voy a leer, ¿sí? Porque es bien importante. Porque se refiere a otro asunto. Entonces, les voy a compartir otra vez pantalla, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Acá. Entonces, están viendo la pantalla, ¿cierto? En Efesios, ¿sí? O bueno, si no están viendo la pantalla, leen en Efesios 2 3 al 7, mira lo que dice. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo que, mira, en los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice? Mira, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea que éramos prácticamente, sí, criaturas que por estar en esta condición de vivir en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, pues claro, prácticamente éramos hijos que solamente causaban ira. Lo mismo que los demás. ¿Sí? ¿Y quiénes son estos demás? Pues claro, también aquellas personas que no creen en el Señor. Y seguramente un cristiano, un hermano, en algún momento de debilidad, de pecado, ¿sí? Puede llegar seguramente a algún punto en el cual ya causará alguna ira en Dios, seguramente. Pero ¿qué dice la palabra? Pero Dios, mira que hay un pero Dios que es rico que en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros qué es lo que Dios quiere mostrar ahora, mira, en los siglos venideros. Ahora que nosotros como hijos hemos tomado su misericordia, mira, las abundantes riquezas de su gracia, perdón, de su gracia en su bondad. No hay que olvidar que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es paciente, que Dios es fiel. Así es como hay que ver a nuestro Dios. Lo que pasa es que hay personas que ellas están acumulando la ira del Señor. Pero ahora nosotros como creyentes, ¿sí? En realidad no deberíamos considerarnos hijos de ira, porque es que los hijos de ira, mira, son estas personas que viven en los deseos de la carne, en todas estas lascivias, ¿sí? Si un creyente está viviendo en eso, a uno ya debería preguntarse, ¿será que sí es un creyente? ¿Sí me entiendes? Entonces, por el contrario, mira, somos hijos, el especial tesoro de Dios, ¿para qué? Para que su bondad, su buena voluntad se manifieste en nosotros. ¿Qué pasa? Es que, claro, obviamente
Habrán momentos donde si contristamos al Espíritu hoy y mañana y pasado mañana y pasado mañana y somos malos hijos y malos embajadores, ahí sí, como decimos coloquialmente, en algún momento podríamos sacarle la piedra a Dios y que algo de su ira se manifieste en nosotros, ¿sí? Pero no hay que catalogarnos como que no, es que somos hijos de ira, no. La gente que no ama al Señor, ellos sí son hijos de ira. Mira que eso es lo que está enseñando el versículo. De hecho, hay otros versículos que, digamos, dice que somos hijos de la luz, ¿ves? Y no de las tinieblas. Amén. ¿Y cuáles eran las otras dos preguntas? O no sé si esto también quedó ya un poquito más claro. Sí, profe, sí, sí, profe. De todas maneras, se me hacía un poco extraño porque, por ejemplo, compartíamos cuando estábamos en otra iglesia, antes de que ya estuviera en esta iglesia que se enfoca más en la palabra. Entonces, hablábamos de pronto de los tiempos de liderazgo que uno enseñaba, oraba, trataba de ayudar a otros como cosas que uno de pronto no las hacía, por decirlo así, mal, con mala intención, sino de pronto no se compartía algún versículo o la palabra como era en específico. Entonces, que todo eso que hacíamos había sido malo y que por eso éramos hijos de ira, porque todas las cosas, errores que cometimos como cristianos, no portándonos como mundanos o como personas eh, que de pronto desechan a Dios, no para nada, sino como dentro de un liderazgo, por decirlo así, cristiano, todos esos errores habían producido ira, ira, ira. Pues se me hizo como un poco brusco, pero gracias, profe, por la aclaración. Lo sabía, pero en ese momento no supe cómo decirle a ella, no, mira, esto no es así, porque no. Decía, yo he leído ese artículo, pero no sé, y es bueno saber el contexto. Bueno, profe, acá tenemos una pregunta, bueno, si ya recibió, pero tú o tiene tiempos de rebeldía o desobediencia, aún tiene la oportunidad de alcanzar la salvación sin pagar o aún así debe pagar en las tinieblas esos tiempos de desobediencia. Ok, pues en los versículos que vimos la clase pasada, acordémonos que la palabra decía que aquel siervo que fue infiel, ¿sí? Y entonces llegó el Señor y lo encontró en este estado de infidelidad, pues dice que este siervo fue echado a la cárcel y ahí tuvo pues su lloro y su crujir de siervo, ¿no? Entonces mira que tuvo un castigo, ¿por qué? Porque en ese momento pues no tuvo su tiempo de arrepentimiento. De hecho, nuestra vida es así, o sea, nosotros somos siervos, ¿cierto? Somos creyentes, estamos caminando, a veces caemos, a veces fallamos, pero como somos verdaderos siervos del Señor, claro, el pecado nos duele y eso qué, pues nos arrepentimos y pedimos perdón y pedimos todo ese tema. Solamente el Señor sabe en su sabiduría de ciertos asuntos, ¿sí? En qué verdaderamente nos arrepentimos, ¿sí? En qué verdaderamente dejamos la rebeldía, porque a veces nosotros podemos hacer cosas malas y la gente dice, uy, mira que tal persona dejó de hacer esto, pero no sabemos si su corazón también lo dejó, sigue siendo un corazón rebelde. Si solamente el Señor sabe eso, ¿quién verdaderamente se arrepiente de ciertos asuntos? Solamente el Señor sabe, Él a quien aquí mientras estamos vivos nos permite ciertas disciplinas, como dice la palabra, para pagar aquí y no deberle a Él estos cuadrantes, ¿sí? Porque es muy difícil nosotros ponernos de juez y decir, no, es que fulanito, él fue rebelde y se arrepintió y ya quedó todo saldado. Pues bueno, solo el Señor sabe, ¿no? Que quien verdaderamente sí se arrepintió acá y pagó acá, ¿sí? Y llevó su proceso. Va a ser muy difícil para nosotros. Mira al ladrón en la cruz. Todo el tiempo siendo ladrón, ¿cierto? Toda la vida. Pero estando en la cruz, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Ahora, ¿qué galardones tendrá este personaje? No sabemos, ¿sí? ¿Qué tanta gloria tendrá en el reino de los cielos? No lo sabemos. Pero mira que el Señor en su sabiduría, Él sí conoció hasta qué punto hasta darle esa promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que ves que a veces es difícil saber quién sí y quién no. Pero lo que sí sabemos es que la palabra dice que a los siervos que el Señor haya haciendo mal, ¿sí?
Porque si en ese momento alguien está haciendo mal, siendo un siervo rebelde, es porque, claro, su relación con el Señor está mal, su vida de fe y de gracia está mal. Dice que va a haber una consecuencia, ¿sí? Que será su lloro y su crujir de dientes. Que tal vez quienes se alcancen a, o no alcancemos aquí como, uy, no, Señor, ¿sabes? Sí, perdóname, yo estoy haciendo esto mal, yo dejé esto, yo no he sanado esto, como dice la palabra, aún reconcíliate con tu hermano, dice, no vaya a ser que tu hermano te eche al juez y el juez te eche a la cárcel y en la cárcel sea el lloro y el crujir de dientes, ¿ves? A veces puede que tal vez nosotros ni sepamos, porque a veces somos olvidadizos, ¿no? Como que a veces hacemos cosas malas y nos olvidamos y uno a veces nos debe orar, uy, Señora, ayúdame porque a veces uno ni sabe el mal que le causa a otra persona o si somos tropiezo para alguien o un hermano o un familiar. No lo sabemos, pero que sí sabemos que nuestro Dios es bueno, ¿sí? Y Él también sabe cuando a veces hacemos cosas y no queríamos herir a alguien o herimos a alguien y tal vez no sabíamos. El Señor también es paciente porque Él también es bueno, o sea, Él no... Es como cuando uno ve a sus hijitos, bueno, a sus sobrinitos chiquiticos y hacen una torpeza y a veces uno le causa, es como, "Ay, qué pecadito, no sabe que eso está mal, ¿sí? O sí o no. ¿Sí me entiendes como el ejemplo? Porque lo que es que a veces es difícil saber cuando alguien sí se arrepintió o no se arrepintió. Pero la palabra sí es clara, que el que está haciendo lo malo, claro, tendrá una disciplina. O como dice la palabra, estas vírgenes insensatas, ¿sí? Que llevaron cierta vida, pero como fueron insensatas, descuidaron ciertas cosas. Y cuando llegó el momento de las bodas, claro, les faltaron cosas, ¿ves? Pero solo el Señor sabe quiénes van a estar en ese asunto, quiénes estaremos ahí medio insensatos, quiénes estaremos bien, quiénes estaremos... Por eso va a ser el tribunal, donde ese tribunal de Cristo, digamos que no debemos tenerlo como en la actitud de no, me va a irme mal, me va a ir mal, me va a ir mal, no, sino al contrario, este tribunal más que verse como un juicio de condenación, recordemos que es un juicio de premiación, ¿sí? Como en los, de hecho la palabra en el griego da este ejemplo de cuando son los olímpicos, por ejemplo, y se llega al podio, ¿sí? Y en el podio te van a dar la medalla y te van a dar esa coronita que ponen en las olimpiadas. El tribunal de Cristo da a entender es eso. Lo que pasa es que van algunos que cuando lleguen a ese punto, ay, tal vez no van a tener la medalla. Van a pasar, sí, pero no van a tener medalla. O tal vez sí van a tener la corona. Ay, pero, como dice la palabra, no van a tener corona. Sí, alguien tomó tu corona. Alguien tomó tu galardón y fue un galardón incompleto. Que el Señor nos quiere es premiar por nuestras buenas obras. Lo que pasa es que, claro, pues habrán seguramente casos extremos, ¿no? Pues de algunos hermanos que, pues sí, tristemente no sé, se dejarán ganar por el mundo, por las pasiones, por la carne. Solo el Señor en su sabiduría sabrá, ni aun nosotros, ¿cierto? Ni aun nosotros es muy difícil juzgarlo. La palabra da señales, dice, por sus frutos los conoceréis. Y si una persona lleva años y años y años dando malos frutos, pues bueno, uno ya puede dudar y decir, es un mal siervo o es un falso creyente, pero aún así solo el Señor en su sabiduría podría juzgar esas cosas. Amén. Y creo que había otra pregunta. No, profe, ya la unimos en una sola. Sí, amén. Yo sé que a veces estos temas son raros. Bueno, no raros, no, es que están en la palabra. Lo que pasa es que, como tú dices, hoy en día, de hecho, muchas iglesias no predican muchos temas como este. Como que a veces es más fácil predicar, tú eres una hija del rey y tendrás todos los placeres que tienes como hija del rey y el rey te va a dar todo. Y sí, claro, el rey nos quiere dar todo, pero no es aquí en la tierra mientras estamos en este proceso de santidad donde, claro, la casa, la beca y el carro son añadiduras, ¿sí? Donde el esposo, la esposa aún son añadiduras, hay cosas más primordiales, más importantes, donde a veces, sí, hay lugares donde igual no se predica la cruz, de hecho.
No se predica que a veces el cristiano debe pasar por dolores, por sufrimientos, ¿sí? O como esto, donde hay siervos que pasarán por el lloro y el crujir de dientes. Aún dice el mayordomo infiel. ¿Y dónde está el mayordomo? En la casa. ¿Y cuál casa? La casa del verdadero rey. ¿Ves? Pero hacen parte de nuestra realidad, hace parte de nuestra realidad porque, como dice la palabra, Dios es amor, pero también es fuego consumido. Donde Dios es un Dios bondadoso, un Dios tierno, misericordioso, paciente, pero también es un Dios que tiene ira, ¿sí? Y que tiene ira, ¿por qué? Porque es un Dios justo. Y como es un Dios justo y nosotros estamos muchas veces ofendiendo su justicia, pues mira, de hecho él mismo decidió dar este ejemplo de las copas de la ira. Y así como dice, llegará la gota que va a rebosar la copa, ¿cierto? Y no solamente, no tanto nosotros como sus hijos, no, sino más el mundo, porque las copas de la ira son derramadas es para los del mundo. Pero pues, de hecho el Señor antes con sus hijos, más que ira, él generalmente utiliza palabras como tristeza, como dolor. ¿Sí? Porque es un padre más que ira, lo que más siente que es dolor, tristeza, es, es eso, pero pues como también dice la palabra, nosotros somos hijos del día, dice, hijos de la luz, ¿sí? Como somos especial tesoro, cuando estamos caminando en el Señor, ¿qué le causamos? Como dice la palabra, somos como un perfume, dice la palabra, ¿cierto? Un perfume que da un olor fragante al Señor. Eso, así es que hay que ver la vida cristiana, no solo como tristezas, dolores, pruebas, pecados, fracasos, no, sino vida, gloria, que somos poema del Señor, somos un olor fragante, somos su casa, somos su amada que se está arreglando para las bodas. Así es que hay que ver la vida cristiana. Quiero que volviste a levantar la mano. Sí, profe, muchas gracias. Es muy bonito, siempre me quedo con todo eso tan bonito. Tenía una pregunta que va enlazada al tribunal, la parte que siempre nos han enseñado que el día, bueno, no sé si es cuando, me imagino que es en el tribunal, que será pasada nuestra vida como una película, todas las cosas buenas y malas que hacemos. En este caso, bueno, empatizados en las cosas malas que hemos hecho, somos justificados por la sangre de Cristo. En ese tribunal siempre he tenido la inquietud, esas cosas malas aún así, siendo hijos de la luz, sometidos en obediencia a Cristo con nuestras luchas y pecados y demás, esa película de nuestra vida, las cosas malas, habla, no sé si específicamente una parte de la palabra que será exhibida públicamente. Entonces, en este caso aplica para esas personas que no, pues que no son hijos realmente. Y ya finalizo. No, tranquila, no te preocupes. La idea de la clase es esto, es profundizar y todos vamos aprendiendo. Pues bueno, la palabra dice, por ejemplo, que dice que lo que hagas, dice como cuando dice que entra en tu recámara y ora en lo secreto, ¿sí? Y luego dice que tu Padre nos glorificará en lo público, por ejemplo, ¿sí? Seremos juzgados si la palabra dice que nuestra, bueno, es que de hecho dices que nuestras obras son las juzgadas, ¿sí? Si fueran obras buenas o malas. Y que cómo lo hará el Señor, que si se proyectará una película o simplemente Él traerá a nuestra mente, ya nos recordará todo bueno o malo. Quién sabe, hay cosas que a veces uno, si nosotros mismos las olvidamos, ¿cierto? Y a veces uno se, ay, ¿se acuerda que usted esa vez me regaló este vaso de agua que yo tenía hace y uno, ve, yo ni me acordaba de eso. Creo que ahí el Señor, Él se acordará de cómo va a ser ese asunto. En verdad la palabra no es como pues tan clara, ¿sí? A veces sí dice como que exhibirá, te glorificará en público, sí, pero en cuanto así recuerda, él mostrará a los demás todo. Bueno, ahorita no lo tengo muy claro, sí, tocaría repetir eso, pero lo que sí es fijo es que si el Señor nos va a juzgar a nosotros o nuestras obras buenas y malas, seguramente Él se encargará de recordarnos. O tal vez como vamos a tener un cuerpo glorioso, entonces vamos a recordar, tal vez, seguramente,
No sabemos, pero nuestro Dios es un Dios justo. Entonces, Él como juez va a tener las pruebas claras, ¿sí? De que sí y que no. Y pues lo que pasa en cuanto a los no creyentes es que los no creyentes, pues, hay algo más grave que sus obras, ¿sí? Y es, pues, que negaron al Hijo de Dios, ¿sí? O sea, no, no lo recibieron. Entonces ellos claramente van a tener esa conciencia de decir, yo rechacé a Jesucristo, ¿sí? Yo nunca lo quise recibir, yo nunca acepté que Él era Dios, yo nunca acepté su obra en la cruz, para mí fue mito, fue leyenda. Entonces, ya empezando desde ahí, sí, está, sí, pues digamos que está mal. Yo creo que a veces, ya en ese punto, yo creo que ¿de qué sirve uno acordarse si uno mató a tantas personas, violó a tantas personas? ¿Sí me entiendes? Hizo tantas y ya hicimos o bueno, hicieron, perdón, lo más grave y fue haber rechazado al Hijo de Dios. Pues no sé, yo ahorita lo analizo así, pero claro, pues seguramente el Señor es un Dios justo y él, entonces si alguien dice, no, es que yo no me acuerdo de tal cosa, pues seguramente el Señor es todopoderoso, le puede recordar el día, la hora, el momento y la hora de las cosas malas que hicieron. Sí, claramente, seguramente en estos dos momentos la sensación, una de las sensaciones de todos que vamos a tener es de justicia, ¿sí? Esto es justo, me lo muestren o no me lo muestren, ¿sí? O el Señor nos lo recuerde, uno va a decir, claro, Señor, vamos a vivir y a percibir la justicia de Dios, ¿cierto? Sí, la paz de Él sobre todo, ¿sí? Y por los no creyentes, bueno, pues seguramente. Pues, de hecho, mira, en Apocalipsis dice que aún se lamentarán, dice, tanto que desearán que las piedras les cayeran encima. Pero pues ya en ese punto es como cuando uno ve en las noticias que va llegando el criminal esposado, ¿sí? Ante el juez y ya está llorando. No, yo, perdónenme, lo siento, pero pues es que, así como dice mi hermano, usted ya está ante el juez, o sea, ya sí ya está en el punto de que se tiene que dar es una condena, ya una sentencia, o sea, ya el momento de cómo es que se utiliza aquí ahora en Colombia lo que están haciendo, por ejemplo, con la guerrilla, repatriar, recuperar, redimir, ¿sí? O sea, ya se acabó ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo donde se podrías arrepentir y podías hacer buenas obras, pues claro, ya cuando está Dios ahí mismo delante de ti, pues cualquiera, cualquiera cree y se arrepiente, ¿no? Pero es en este momento, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la fe. Entonces, pero seguramente vamos a vivir, a percibir la justicia de Dios. Nadie va a poder decir, no es que Dios es injusto, no. Al contrario, vamos a ver su justicia. Y los creyentes, como antes el Señor dice, Él dice, misericordia quiero y no juicio. Pero ahorita es que toca echar mano de esa paciencia, de esa misericordia del Señor. Gracielita, creo que levantaste la mano, mi hermanita. Sí, señor. Bueno, relacionado con lo que está diciendo la hermana de que va a pasar la película, yo ahorita me pongo a pensar que cuando uno ve la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también dice que si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo, pero dice que Él se olvida de nuestros pecados y que así como está lejos el oriente del occidente. Entonces, en ese orden de ideas, si Él hace eso, ahorita que nos hemos arrepentido, que nos hemos acercado a Él, no sé, Él no es un Dios vengativo, yo creo que el día que estemos ya allá en ese tribunal, yo no creo que él nos va a recordar algo que él ya dijo que no lo iba a hacer. Amén, exacto. De hecho, mira que, y de hecho hay versículos en la palabra que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, ¿cierto? O sea, imagínate, Dios que es omnisciente, que sabe todo, que conoce todo, que no se le olvida nada, Él mismo aún dice, no recordaré más tus pecados, ¿sí? ¿Y él por qué lo hace? Porque claro, él en su bondad, en su misericordia, él vio que nos arrepentimos, que nos dolió, que a veces resbalamos un poco y sí, y él lo olvida, ¿sí? Entonces no, de hecho,
Pues bueno, esto no es bíblico en el sentido que no está en la Biblia, pero me acuerdo una vez de un hermano que dio un testimonio, o bueno, yo le escuché un testimonio de una persona que había muerto, ¿sí? O estuvo en estado de muerte, y en ese estado de muerte él dice que estuvo en los cielos y en los cielos encontró muchos pergaminos y cogió un pergamino y ese pergamino era de la vida de él. Y que cuando él lo comenzó a leer, ¿sí? Vio que estaban anotadas varias cosas y le decía como a una de los ángeles o alguien que estaba a su lado, y le decía, oye, pero aquí faltan muchas cosas malas que yo he hecho. Y que está la persona le decía, pero es que Dios dijo que él no se acordaría más de sus pecados. Y a él lo que más le interesa es lo que tú has hecho en su Hijo, en Cristo. Eso es lo más glorioso, lo más bondadoso. Y que eso era lo que estaba escrito. Entonces, mira, pues esto no es bíblico, obviamente es un testimonio, puede ser falso o falso o verdadero, ¿sí? Pero a mí se me hacía muy diciente porque decía, bueno, si es verdad, ¿no? La palabra dice que el Señor no se acordará más de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, confiar, digo que vamos a confiar en que el Señor es bueno, es justo, ¿sí? Y seguramente en ese momento nos vamos a igual a sentir muy amados, nos vamos a sentir, sí, vamos a estar muy felices, de hecho, vamos a estar es con el Señor, ¿sí? Tengamos siempre esta imagen, y es que en el momento de las premiaciones de los Olímpicos es un momento lindo, ¿no? Es un momento de gloria también, es un momento de solemne, ¿sí? Porque a veces cuando pensamos en la palabra juicio, pero uno piensa más en lo malo, ¿no? Y uno se mira a uno mismo. No, es que a mí me falta, yo hago esto y es que uno siempre ve lo malo. Pero recordemos que nuestro Dios, que es bondadoso, misericordioso, nos ha limpiado, nos ha santificado, ya nos ha glorificado en ese momento, ¿sí? Él hace un juicio, es para sentenciar justicia y recompensarnos. De hecho, mira que él dice que él viene con su galardón, él no dice, y aquí yo vengo con mi martillo en la mano, ¿sí? Yo vengo con mi vara a azotarlos, no, o sea, uno no encuentra versículos así, uno sí encuentra versículos que va a hacer justicia, y aún unos hermanos la palabra dice que lo de los azotes que leamos la clase pasada, ¿sí? Pero digo que bueno, esos serán casos pues muy extremos, digo yo, ¿no? O sea, en verdad hay que ser muy mal siervo para pasar por esas, pero siempre la palabra que sea aquí, yo vengo mi galardón conmigo, sí, sé que para recompensar. ¿Y cuántos versículos no hay del Señor animándonos de perseverar, de ser pacientes, de que nos va a recompensar? Así hay que vernos a través de cómo Dios nos ve. Lo que pasa es que a veces nosotros también nos damos más palo del que nos deberíamos dar, ¿sí? Y a veces nos damos un poquito más duro, pero al contrario, con humildad y sencillez, pero pues también con temor y con reverencia y siempre como dice la palabra, confiados en la esperanza de la gloria que viene. Amén, mis hermanos. Creo que el hermano Luis, creo que es la mamá de nuestro hermano Carlos, levantó la mano. Sí, profe, buenas noches. Mira, es que precisamente en Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, yo considero, según la palabra, según lo que nos dice el Señor, si nosotros morimos al pecado, lo recibimos a Él como nuestro Salvador, en ese momento hubo remisión de pecados y no, el Señor ya lo olvidó todo. Lo que tenemos realmente es que cuidar para que no volvamos a transgredir, cuidar la vida que Él nos dio en santidad, para que no toquemos ese tema, para que el Señor no tenga que decirnos allá el día de que nos llame al juicio. Mira, es que fue el pecado de hace 100 años, o el pecado de hace 2 años, o 3 años, no, porque ya, si Él nos dice que ya fueron borrados, que ya nos perdonó y nunca más se acordará de esos pecados, una vez que que nacimos de nuevo, entonces ya todo lo que quedó hasta ahí no existe. Lo que de pronto existe es de ahí en adelante, cómo ha sido nuestra vida.
Amén, así es. De hecho, me hiciste recordar ahí en la palabra en los evangelios, en Mateo creo que es, donde dice que, digamos, dice que todo el que confiese al Señor, ¿sí? Lo confiese delante de los hombres, dice que el Señor lo confesará también delante del Padre, ¿no? ¿Ves? Mira, Amén. eso hace parte, digamos, del galardón, ¿no les parece precioso? Sí, imagínate el Señor Jesús, no sé cómo será eso, pero de cierta forma, dice, presentándonos a nosotros con ese nuevo nombre que habla en Apocalipsis, ¿sí? Delante del Padre de los ángeles, como sus hijos, como sus hermanos, ¿sí? Como sus siervos. Eso es maravilloso, ¿no? Pero esa promesa dice, ¿para quiénes? Para los que creen. Y también la palabra dice, creo que está ahí en Mateos también 5 dice que el que enseña, digamos, ahorita aquí en mi caso, yo que estoy enseñando cosas del Señor, ¿sí? Dice que el que enseña estas cosas de lo que viene hablando y no las hace, dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero en cambio el que las hace y las enseña y las hace, dice que será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces mira que sí existen estos niveles, sí, como de gloria, de honor, y es justo, ¿no? O sea, es justo. Uno diría, yo sí fui un joven, ahí sí creyente, pero no era de los que oraban, no era de los que ayunaban, no era de los que perseveraban, no era así. No sería justo que yo tuviera el mismo nivel de gloria de mi hermana, que una hermana de durante años, sí, oró, perseveró, tomó la cruz, sí. ¿Ves? El Señor mira que cuán precioso es. Y aún así Él no nos menosprecia, o sea, Él tampoco no menosprecia al que hizo poquito, ¿sí? Y al que hizo mucho, no, ¿no? Mira que el Señor nos ama a todos, aún así nos sigue amando por igual, solo que Él sabe recompensar y en eso podemos descansar. Y en eso también debemos descansar. ¿Qué dice el Señor? Mira, pensamientos de bien, dice el Señor, ¿no? Tengo para ustedes, para su pueblo. Él dice eso. Él no dice pensamientos de ira, ¿sí? Pensamientos de castigo, no, al contrario, Él tiene pensamientos de bien. Y ese es nuestro caminar. Por eso fue que el Señor le mandó a sus apóstoles a qué? A que nos lavemos los pies unos a otros, porque estamos en el mundo. No somos del mundo, pero como estamos en el mundo, pues bueno, ¿cierto? Estamos en esta batalla espiritual. Y el Señor que dice, como leía nuestra hermana Inés, Él no se acordará más. Entonces, a veces nosotros también debemos orar, Señor, ayúdame a yo no acordarme ya de lo que hice, ya yo me arrepentí y tú me restauraste, ¿sí? Y este caso se restauró, ya, olvidar eso. Y aún las personas del mundo, los familiares, los que sí, hasta que ellos también lo olviden. Porque a veces el mundo hace eso, ¿no? El mundo, ay, pero es que usted antes era y usted se emborrachaba y usted hacía eso y usted sí. Entonces, pues, ¿sabes qué? Sí, sí, antes lo hacía. Ya Dios me perdonó y yo soy una nueva criatura, hay que olvidar. A veces eso nos cuesta, ¿no? Nos aferramos a esas cosas y no, ya. Aún lo que hicimos ayer, 1 de noviembre, y nos arrepentimos, bueno, pueden haber cosas que tengan consecuencia, ¿no? Sí, pero bueno, el Señor es bueno. Creo que nuestra hermana Vilma levantó la mano. Mi hermanita, ¿levantaste la mano? ¿Está tu micrófono apagado? ¿O fue sin querer? Sí. Bueno, mi hermana Vilma, no sé si vas a hablar. Está tu mano levantada. Bueno, tal vez no. Entonces, bueno, mis hermanos, entonces, bueno, seguimos, ¿no? Le damos gracias al Señor, gracias por su participación, los comentarios, también es precioso, hace parte pues de la clase ya más adelante. Entonces vamos a seguir con más fundamentos de la fe. ¿Ves? Estos temas a veces parecen tan normales, pero precisamente esos son los fundamentos. Tener claro estos asuntos de la fe, de la salvación, del pecado, del juicio, ¿sí? Y más asuntos que vamos a ir profundizando Dios mediante, que como hemos visto, pues están en su palabra, ahí están
los versículos. Entonces, bueno, un abrazo y muchas bendiciones, que descansen y nos estaremos viendo próximamente si el Señor permite. ¿Listo? Chao, chao a todos.